Hola a todos. En el día de hoy me gustaría hablaros de dos experiencias que yo he tenido en cuanto a hipoglucemias bastante potentes, en las cuales, pues, por desgracia, pues, digamos que me he visto un poquito entre la vida y la muerte. Lo primero que quiero explicaros es qué es una hipoglucemia. Pese a que los diabéticos que estéis por aquí, pues ya tengáis ese concepto muy bien aprendido, pues en general las personas, si le mencionas el término hipoglucemia, normalmente no suelen tener mucha idea de qué es. Para las personas comunes suele llamarse más bajón de azúcar. Al final, una hipoglucemia es que tú tengas un azúcar en sangre más bajo de lo deseado. Al final nosotros estamos acostumbrados o deberíamos de tener siempre un azúcar en sangre entre 70, 80 y 110, 120 en un estado normal. ¿Qué pasa? Que tu cuerpo, cuando se acostumbra a esos valores, digamos, de 80 hasta 120, cuando ya pasa a estar en 60, 55, puede llegar a aparecer síntomas de hipoglucemia, que es que tu cuerpo no tiene el suficientemente azúcar para poder realizar sus funciones correctamente. Este valor suele cambiar según la persona. Al final, si una persona se acostumbra a comer pocos carbohidratos, puede llegar a tener hipoglucemias con niveles bastante más bajos que las personas comunes. En cambio, si tu cuerpo está muy adaptado a comer glucosa todos los días o a comer azúcares todos los días, probablemente la hipoglucemia aparezca muchísimo más arriba en cuanto a valores. Pues puede llegar a aparecer en 90, en 80, en 70... Al final, en cualquier valor que le acostumbres tú a tu cuerpo. En mi caso, digamos que yo, como diabético tipo 1, pues he sufrido varias hipoglucemias porque es algo muy común. Al final nosotros, al inyectarnos insulina exógena, pues muchas veces tratamos de calcular los valores necesarios de insulina, más o menos, pues según nuestros cálculos, pero muchas veces solemos fallar. Y hay veces que fallamos por inyectarnos menos insulina de la necesaria, y hay otras veces que pues fallamos por inyectarnos demasiada insulina. En esos casos de inyectarnos demasiada insulina, nos suele pasar que consumimos mucho más azúcar del que tenemos en sangre o del que querríamos consumir. Entonces, pues solemos tener valores más bajos de lo ideal, digamos. Pues imagínate, si lo ideal es 70, pues llegamos a tener 60, 65, 55, cualquier valor realmente. Entonces, el cuerpo, cuando detecta que no tiene el suficientemente azúcar, empieza a, digamos, desarrollar varios síntomas de alarma. Al final empezamos a sudar un montón, mucha sudoración, también llegamos a marearnos un poquito. Normalmente los no diabéticos también, cuando tenemos una bajada de azúcar, os soléis marear. Pues a los diabéticos nos pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que a los no diabéticos tienen otra hormona llamada glucagón que segrega azúcar automáticamente a la sangre y revierte la hipoglucemia de una manera natural. Los no diabéticos no tenemos esa hormona, entonces tenemos que comer pues algún tipo de alimento que tenga azúcar, ya sean galletas, ya sea una Coca-Cola, cualquier tipo de alimento con azúcar. ¿Entendéis? Entonces, estas hipoglucemias pueden ser bastante flojas o severas, digamos que pueden ser suaves, que te dan pequeños síntomas en el momento comes algo y digamos que te curas o se te arregla, o pueden llegar a ser hipoglucemias fuertes. Todo depende de la cantidad de insulina que te inyectes o del deporte que hagas, porque el deporte también es hipoglucemiante, o de 1000 factores. Entonces, en mi caso, ¿qué me ha pasado? Por desgracia, un par de veces. Cuando tú te inyectas la insulina, esa insulina tiene, digamos, un periodo de trabajo. Imagínate, pues la insulina rápida suele tener entre 2, 3 horas hasta 5 horas de funcionamiento en tu cuerpo. Entonces a mí me ha pasado ir fuera a cenarme, pues, con mis amigos, pues cualquier cena, una cena común, inyectarme la insulina correspondiente, terminar la cena, venir a casa y meterme a la cama, ver que estaba en valores correctos, la flecha, digamos, de la tendencia del azúcar era normal, era plana, y decía, bueno, pues estoy en 110, no tengo problema, me voy a la cama. Me metí a la cama, esa insulina pues siguió funcionando y resultó que no me despertaba, y claro, yo digamos que estaba no en coma, pero pues había perdido el conocimiento porque mi cuerpo había consumido todo el azúcar mediante esa insulina. Y al final, mediante el glucagón exógeno, pues me dieron la vuelta. Pero a mí me dijeron que porque era una persona deportista, porque si no seguramente no lo hubiera contado porque había consumido todo el azúcar que tenía en sangre. Al final, cuando nos pasamos de la insulina correspondiente, puede llegar a pasar eso, que consumas todo el azúcar porque le has metido demasiada insulina para el azúcar que tenías. Y otro caso también fue que lo mismo, pues tenía que irme a trabajar,
normalmente a mí me suele pasar siempre cuando me tengo que ir a la cama, porque al final cuando tú estás despierto y te aparecen esos síntomas, pues vas arreglándolos, pero cuando estás dormido, pues no te das cuenta, o quizás te des cuenta, pero quizás al estar en la cama y un poco estar medio somnoliento, pues no reacciones de la manera que te corresponde. Pues lo mismo, me metí a la siesta, me había pinchado insulina, poca, pero me habían pinchado insulina, pues parece ser que había hecho demasiado deporte, y lo mismo, no me despertaba, y fue lo mismo, que mi cuerpo pues consumió todo el azúcar y perdió el conocimiento. Al final el cuerpo entra en un estado de reserva, ya cuando no tiene energía y dice, guau, pues este cuerpo ahora mismo, si no tengo energía, no puedo hacer mis funciones correctamente. Entonces se queda como si estuvieras en coma o con una pérdida de conocimiento. Y al final es eso, la hipoglucemia es una falta de energía, y esa falta de energía se produce porque el nivel de azúcar, el nivel de energía que necesita el cuerpo para realizar sus funciones es demasiado bajo. Por desgracia, hoy en día, con toda la insulina que nos inyectamos los diabéticos tipo 1, que en mi caso, pues por ejemplo, lo he eliminado prácticamente en el día a día por el miedo que me produjo esos sustos que os he mencionado, suelen producir muchísimas hipoglucemias porque nosotros no tenemos un sensor o un detector que nos diga, Gaizka, necesitas 4 unidades para estar en 80. Vale, perfecto. No, nosotros tenemos nuestro sentido común y, digamos, nos podemos imaginar cuál es la insulina necesaria. ¿Qué pasa? Que hay un montón de factores que no podemos controlar. Si estamos contentos, si estamos enfadados, si hemos hecho mucho deporte, si hoy la resistencia a la insulina es muchísimo menor, todo eso afecta, pero son valores que no sabemos cómo están. Entonces siempre existe ese peligro de inyectarse demasiada insulina o demasiada poca insulina, de la misma manera, que eso suele desarrollar pues una hiperglucemia que a corto plazo, digamos, es un poquito menos peligrosa, pero a largo plazo, si repites muchas hiperglucemias, sí que suele ser bastante peligroso. Pero bueno, las hipoglucemias son, digamos, el pan de cada día de un diabético, por desgracia, pero tenemos que tener en cuenta que son, digamos, un estado del cuerpo donde el cuerpo entra en un estado de alarma y que hay que tener muchísimo cuidado porque, pues, como os he dicho, como en mi caso, podéis desarrollar pues un coma o perder el conocimiento, y si estáis solos en casa, pues lamentablemente pues quedaros ahí, porque al final el cuerpo por sí solo es muy complicado que le dé la vuelta. Normalmente necesitamos o glucosa, comer glucosa, o inyectarnos el glucógeno que solemos tener los diabéticos. Y nada, esto es simplemente pues eso, un vídeo para que aprendáis un poquito qué es la hipoglucemia, aunque muchos seguramente que lo sabréis. Y recordad, los no diabéticos también tenemos una hipoglucemia, ¿vale? Pero vosotros tenéis la maquinaria en perfecto funcionamiento y digamos que la solución viene automática. En nuestro caso tenemos que hacerlo todo de forma externa, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado y os haya sido de buena información este vídeo. Ha sido un placer. Recordad que me tenéis en Instagram también, donde ahí también subo vídeos, que os lo pondré por aquí. Obviamente recordaros que os podéis suscribir y dejar algún like y compartir entre vuestros seres queridos y amigos, que siempre es de gran ayuda. Y nada, nos seguiremos viendo por aquí. Un saludo a todos y chao.